Mi nuera me tachó de vergüenza familiar, sin imaginar que mi sencilla idea me catapultaría a la portada de Forbes y a una fortuna de 32 millones. Aún hoy, siento esas palabras clavándose en mi alma como afilados fragmentos de cristal. Hoy, me atrevo a compartir algo que nunca pensé que revelaría. Y si por un instante sientes que esto te resulta familiar, te ruego que me regales un me gusta y te suscribas. Eso me dará el impulso para seguir desahogándome. Me llamo Aurelia Fernández, tengo 64 años y vivo en un modesto apartamento en el segundo piso de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Mis manos llevan grabadas las huellas de 60 años de arduo trabajo, limpiando casas ajenas, lavando ropa hasta que mis nudillos se resquebrajaban, cosiendo botones bajo la luz tenue de una lámpara que aún conservo. Mi hijo Tomás es mi único tesoro, tras enviudar hace 15 años, cuando Roberto perdió la vida en esa fábrica textil que jamás cumplió con las normas de seguridad. Aquel martes de octubre, mientras preparaba agua de Jamaica en mi pequeña cocina, esa cocina con los azulejos desconchados, pero donde cada rincón guarda el aroma de canela y vainilla que heredé de mi madre, recibí una llamada que cambiaría mi destino para siempre. Era Lucía, mi nuera, con esa voz melosa que empleaba cuando necesitaba algo. Suegra, ¿podría venir esta tarde? Los niños están deseando verla y además, necesito que me eche una mano con algunas tareas de la casa. Mi corazón se inundó de esa alegría ingenua que solo comprenden las abuelas, ansiosas por cualquier pretexto para abrazar a sus nietos. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que reservo para las ocasiones especiales desde hace 5 años, y tomé el metrobús hacia Polanco, donde viven en esa casa de 3 pisos que Tomás adquirió con su trabajo como gerente de ventas. Llegué 15 minutos antes de lo acordado. La empleada me abrió la puerta y me informó de que la señora Lucía estaba en el jardín, absorta en una conversación telefónica. Me acomodé en la sala, contemplando esos muebles de cuero beige que valen más que todo lo que poseo en mi apartamento. Entonces, escuché su voz filtrándose por la ventana entreabierta. Te juro por Dios, Carmen, que si esa vieja vuelve a abrir la boca en la reunión de padres, me muero de la vergüenza. ¿Viste cómo llegó vestida la última vez? Parecía recién salida de un mercado de Tepito, toda desaliñada, con esos zapatos viejos y esa bolsa de plástico repleta de dulces baratos para los niños. Mi sangre se heló. Esa vieja era yo. Y no te imaginas cómo huele, Carmen. A ajo, a comida barata, a pobreza. En cuanto entra en la casa, tengo que abrir todas las ventanas. Tomás se hace el desentendido, pero sé que también se avergüenza. Su madre es una vergüenza total para esta familia. Sus palabras me hirieron como puñales incandescentes. Mi mano temblaba al sostener el vaso de agua que la empleada me había ofrecido. Sentí mis mejillas arder, mi estómago contraerse como si alguien me hubiera golpeado con todas sus fuerzas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cocina con esas recetas rancias de su pueblo. Todo sabe a siglos pasados. Los niños ni siquiera quieren probar bocado cuando ella prepara algo. Deberíamos decirle que no venga tan a menudo, o al menos que se arregle un poco más. No puedo seguir presentándola como mi suegra cuando vienen las amigas del club. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas, y me dirigí al baño del primer piso. Cerré la puerta con llave y vomité todo el desayuno. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no era tristeza lo que sentía, sino algo mucho más profundo, la humillación de descubrir que la persona por la que había sacrificado tu dignidad durante años te veía como un estorbo. Cuando salí del baño, Lucía había terminado su llamada y me recibió con esa sonrisa fingida que ahora reconocía a la perfección. Suegra, qué bueno que llegó. Los niños están en el colegio, pero regresarán en 1 hora. Mientras tanto, ¿podría ayudarme a limpiar las ventanas del segundo piso? Es que la muchacha no alcanza bien. La muchacha. Así me llamaba cuando necesitaba algo, como si yo fuera parte del personal de servicio, como si lavar ventanas fuera lo único para lo que servía una mujer de 64 años que había criado sola un hijo, que había trabajado desde los 14 años, que había construido un hogar con sus propias manos. Por supuesto, Lucía, respondí, pero mi voz sonaba diferente, más débil, más quebrada. Mientras limpiaba esas ventanas, observando el jardín donde habían desayunado en familia sin invitarme, porque nunca me invitaban los fines de semana, recordé todas las veces que había lavado la ropa de sus hijos, que había planchado las camisas de Tomás para sus reuniones importantes, que había preparado mole para sus cumpleaños, gastando parte de mi mísera pensión para comprar los chiles más caros. Recordé las noches que pasé en vela cuidando a mi nieto Pablo cuando tuvo varicela, mientras ellos se escapaban a Acapulco para descansar del estrés. Recordé las tardes enteras jugando con Emma, mi nieta, en el parque de la colonia,
mientras Lucía se arreglaba las uñas en el salón de belleza. Cada recuerdo ahora tenía un sabor amargo. No eran actos de amor correspondido, sino servicios gratuitos de una empleada que trabajaba por las migajas de cariño de su propia familia. Cuando terminé de limpiar, los niños llegaron del colegio. Pablo, de 8 años, me abrazó con esa espontaneidad encantadora de los niños. Pero Emma, de 11, apenas me saludó. Ya estaba aprendiendo de su madre. «Abuela, ¿por qué siempre hueles a comida?», me preguntó Emma con esa crueldad inocente que solo tienen los niños que repiten lo que escuchan en casa. Me quedé sin aliento. Lucía soltó una risita nerviosa y le dijo: «Emma, no seas grosera con la abuela». Pero su tono carecía de reproche real. Era como si me estuviera haciendo un favor al fingir que me defendía. Esa noche, en mi apartamento, me senté en mi silla de siempre, esa silla de madera que traje de la casa donde viví con Roberto, y lloré como no había llorado desde su funeral. Pero no era el llanto puro del duelo, sino el llanto sucio de la humillación, del abandono emocional, de descubrir que había estado mendigando amor en mi propia familia. Me levanté lentamente, me dirigí a mi viejo tocador y me miré en el espejo. Vi a una mujer de 64 años con el cabello gris mal cortado, con arrugas profundas alrededor de los ojos, con las manos ásperas y la ropa que, en efecto, parecía sacada de otro siglo. Vi la vergüenza de la familia, vi lo que ellos veían, pero algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido durante años, comenzó a despertar. Una vocecita pequeña pero clara me susurró: «Aurelia, tú vales más que esto». Esa noche, por primera vez en años, no llamé a Tomás para preguntarle cómo había estado su día. Los días siguientes transcurrieron como una película a cámara lenta, donde yo era apenas una extra en mi propia vida. No podía sacarme de la cabeza esas palabras. Vergüenza de la familia resonaban en mi cabeza como una canción, especialmente cuando preparaba el desayuno en mi diminuta cocina, cuando barría el suelo de mi apartamento, cuando veía las telenovelas que antes me entretenían y ahora me parecían burlas crueles sobre familias perfectas que se amaban de verdad. Tomás llamó el viernes, como siempre lo hacía, pero esta vez su voz sonaba diferente, más distante, como si estuviera cumpliendo con una obligación. «Mamá, ¿cómo estás? Lucía dice que te vio un poco rara el martes». «¿Todo bien? ¿Rara?». Claro que estaba rara después de descubrir que mi propia nuera me consideraba una lacra social. Pero, ¿cómo le explicas a tu hijo que su esposa te desprecia sin sonar como una suegra amargada que inventa problemas? «Todo bien, mijo, solo un poco cansada». «Ah, bueno. Oye, necesito pedirte un favor. ¿Puedes prestarnos 5.000 pesos? Se nos complicó este mes con las colegiaturas de los niños y el pago del seguro del coche. Te pagamos el próximo mes». «Como siempre. Como siempre». Esas 2 palabras me golpearon porque era cierto. Durante los últimos 5 años había prestado dinero que jamás me devolvían. Dinero de mi pensión mísera de 2,800 pesos mensuales, dinero que yo estiraba como chicle para pagar mi renta, mis medicinas para la presión, mi comida. Recordé cuando Tomás se casó hace 7 años y me pidió ayuda para el enganche de la casa. «Solo son pesos, mamá. Es una inversión para el futuro de tus nietos». Vendí las joyas que Roberto me había regalado durante nuestro matrimonio, mis aretes de oro, mi cadena con el dije de la Virgen de Guadalupe, mi anillo de compromiso que había guardado como un tesoro después de su muerte. 50,000 pesos exactos. Nunca me los devolvieron. Recordé cuando Emma cumplió 5 años y querían hacerle una fiesta en el salón del club. «Mamá, ¿puedes ayudarnos con la decoración y el pastel? Solo son pesos. Pero es que queremos que Emma tenga el cumpleaños que merece». Gasté 2 meses completos de mi pensión en globos, manteles, flores y un pastel de 3 pisos que encargué en la pastelería más cara de la colonia. En la fiesta me presentaron como la abuela que nos ayudó con los detalles, como si fuera parte del servicio contratado. Recordé las Navidades donde yo llegaba con regalos para todos, juguetes para los niños, perfumes para Lucía, camisas para Tomás, y ellos me daban una tarjeta genérica que decía «para la abuela con cariño», sin firma personal, como si la hubieran comprado 5 minutos antes de que yo llegara. Recordé las noches enteras que pasé en vela cuando Pablo estuvo internado con neumonía hace 2 años. Me quedé en el hospital mientras ellos se turnaban para ir a trabajar para no perder días de sueldo. Yo dormía en una silla incómoda, comía galletas saladas y bebía café de máquina. Le cantaba canciones de cuna para que no tuviera miedo. Cuando se recuperó, Tomás me dijo: «Gracias por cuidarlo, mamá. Sabíamos que podíamos contar contigo». Contar conmigo. Como se cuenta con un servicio disponible las 24 horas, sin costo, sin quejas,
sin derecho a cansarse. Mamá, ¿estás ahí? ¿Puedes con los 5.000 o no? Su impaciencia me despertó del túnel de recuerdos. Lo más triste es que ni siquiera se molestaba en inventar pretextos ingeniosos. Solo asumía que yo diría que sí, como siempre. Déjame ver qué puedo hacer, Tomás. Perfecto. Lucía pasa mañana por el dinero. Ah, y por cierto, el domingo es el cumpleaños del papá de Lucía. Vamos a celebrarlo en su casa de Cuernavaca. Mejor no vayas, mamá. Es que va a ser algo muy familiar, ya sabes. Y el abuelo Carlos es muy tradicional. No queremos incomodarlo. No queremos incomodarlo. O sea, no querían que yo incomodara con mi presencia, con mi ropa barata, con mi olor a ajo y pobreza, como había dicho Lucía. Esa noche me senté en mi mesa de la cocina con mis cuentas esparcidas como cartas de tarot que predicen desgracias. Mi pensión, 2,800 pesos. Mi renta, 1,000. Luz, gas, agua, 400. Medicinas, 300. Comida, 600, y eso siendo muy cuidadosa. Me quedaban 200 pesos para emergencias, ropa, cualquier imprevisto que la vida quisiera lanzarme. Los 5.000 pesos que me pedía Tomás representaban casi 2 meses de gastos básicos. Tendría que pedir prestado a la señora Esperanza del apartamento 4B, esa mujer que limpia oficinas en las madrugadas y que siempre me saluda con genuina calidez cuando nos encontramos en el pasillo. Tendría que humillarme pidiendo dinero a una mujer que gana menos que yo para dárselo a mi hijo, que conduce un coche que cuesta más que todo lo que yo he ganado en mi vida. Pero lo más doloroso era recordar cómo habían cambiado las cosas después de que Lucía llegó a nuestras vidas. Antes, Tomás me visitaba los domingos, desayunábamos juntos en mi pequeña cocina, me contaba de su trabajo, me preguntaba por mis amigas del mercado, por doña Carmen, que vende verduras y que conoce todos los chismes del barrio. Veíamos caricaturas en la tele mientras yo le planchaba sus camisas y él me ayudaba a reparar algún desperfecto del apartamento. Después de casarse, las visitas se volvieron esporádicas. Después, solo llamadas telefónicas. Después, solo cuando necesitaba algo. Y ahora ni siquiera fingía que le importaba cómo estaba yo. Solo llamaba cuando necesitaba dinero, o cuando necesitaba que cuidara a los niños, o cuando Lucía tenía alguna tarea doméstica que prefería delegar en la suegra que no tiene nada más que hacer. El sábado llegó Lucía por el dinero. Yo había tenido que pedir prestado a la señora Esperanza, inventando que era para una medicina nueva que el doctor me había recetado. Me dolió mentirle a esa mujer buena que me ofreció los 5.000 pesos sin hacer preguntas, con la confianza de alguien que sabe lo que significa necesitar ayuda. Lucía llegó vestida como una modelo de revista, pantalones blancos de marca, blusa de seda, zapatos que costaban más que mi renta mensual. Ni siquiera se sentó, se quedó de pie en la puerta, como si mi apartamento fuera contagioso. Gracias por el préstamo, suegra. Ya sabes cómo están las cosas. Todo cada vez más caro. Decía mientras lucía en su muñeca una pulsera de oro que no había visto antes, mientras emanaba un aroma a perfume francés, mientras sus uñas perfectas me extendían la mano esperando que yo depositara los billetes en su palma, como una limosna al revés. Lucía, ¿cuándo creen que podrán devolverme el dinero? Por primera vez me miró directamente a los ojos, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre, desprecio puro. Ay, suegra, no sea tacaña. Al final, este dinero es para sus nietos, para su educación, para su futuro. ¿No es eso lo que más le importa? Tacaña. Me había llamado tacaña por preguntar cuándo me pagarían un dinero que yo había tenido que pedir prestado, un dinero que necesitaba para comprar mis medicinas, para pagar mi comida, para sobrevivir con dignidad los últimos años de mi vida. Le di los 5.000 pesos y cerré la puerta despacio, como si fuera el final de algo muy importante. Esa noche, por primera vez en mi vida adulta, me pregunté si había sido una mala madre, si tal vez merecía el trato que recibía, si era cierto que molestaba, que estorbaba, que era, en efecto, una vergüenza. Me fui a la cama con esa duda clavada en el pecho como una espina infectada. Pero antes de dormir, algo extraño ocurrió. Encontré en el cajón de mi mesita de noche una fotografía vieja de Roberto y yo en nuestro primer aniversario. Estábamos en Xochimilco, en una trajinera repleta de flores. Yo tenía 28 años, él 30. Sonreíamos con esa felicidad genuina de dos personas que se aman de verdad y que no necesitan fingir nada para nadie. La mujer de esa fotografía tenía dignidad, tenía amor propio, tenía derecho a ser feliz. ¿En qué momento había perdido todo eso? Las semanas que siguieron fueron como caminar por arenas movedizas.
Cada día me hundía un poco más en esa sensación de ser invisible, de no importar, de existir solamente cuando necesitaban algo de mí. Mi cumpleaños número 65 llegó un jueves de noviembre. Me desperté temprano, como siempre, preparé mi café de olla y me senté junto a la ventana esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de que alguien recordara que ese día, hace 65 años, yo había llegado al mundo. El teléfono no sonó en toda la mañana. Revisé mi celular viejo cada 5 minutos, pensando que tal vez se había descompuesto, que tal vez no había escuchado el timbre. A las 2 de la tarde marqué a Tomás. Bueno, hijo, soy yo. Ah, hola, mamá, ¿todo bien? Estoy en una junta, solo quería saludarte. ¿Oyes? Bueno. Ya sabes qué día es hoy. Un silencio largo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Ah, sí, tu cumpleaños. Perdón, mamá, se me había olvidado por completo. Tenemos un proyecto muy importante en la oficina, pero felicidades, ¿eh? Después te hablamos para celebrar. Después. Siempre después. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, viendo cómo las horas pasaban lentas como miel fría. A las 8 de la noche, la señora Esperanza tocó mi puerta. Traía un pedazo de pastel de 3 leches y una vela. Feliz cumpleaños, Aurelia. Que Dios le dé muchos años más de salud. Fue la única persona que se acordó. Una mujer que apenas conocía desde hacía 2 años, que trabajaba limpiando oficinas para sobrevivir, había recordado mi cumpleaños cuando mi propia familia lo había olvidado. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No era solo el cumpleaños olvidado, era la acumulación de 100 pequeñas crueldades que me habían estado matando por dentro sin que yo me diera cuenta. Como cuando llegaba a su casa y Emma, mi nieta, me decía: «Abuela, ¿por qué siempre traes la misma ropa?» Y Lucía se reía como si fuera gracioso, como si la pobreza fuera un chiste que todos podían disfrutar menos yo. Como cuando Pablo estaba contando en la mesa sobre su día en el colegio y yo trataba de participar en la conversación y Lucía me interrumpía: «Aurelia, mejor ve a la cocina a ver si ya está lista la comida». Como si mis palabras no tuvieran valor, como si mi presencia fuera tolerable solo cuando estaba sirviendo. Como cuando Tomás hablaba de sus logros profesionales y yo, orgullosa, trataba de contar alguna visita como había criado sola a ese hombre exitoso y él me cortaba con una sonrisa incómoda: «Mamá, mejor cuéntanos de otras cosas». Como si mi sacrificio fuera algo vergonzoso de lo que no se debía hablar en público. El colmo llegó un domingo de diciembre. Era el festival navideño de la escuela de Emma y me invitaron porque necesitaban que alguien cuidara los abrigos de los padres de familia mientras ellos veían el espectáculo. No era para que yo viera a mi nieta cantar villancicos, era para que trabajara gratis como guardarropa. Durante 2 horas estuve de pie en un cuartito húmedo, colgando sacos caros, abrigos de marca, bolsas que costaban más que mis gastos de 3 meses. Los padres de familia me entregaban sus cosas sin siquiera mirarme a la cara, como si fuera parte del mobiliario. Algunos ni siquiera me daban las gracias. Cuando terminó el festival, Emma llegó corriendo emocionada. «Abuela, ¿viste mi canción? ¿Te gustó mi vestido?» «No pude verte, mi amor. Estaba cuidando los abrigos». La cara de decepción de esa niña de 11 años se me quedó grabada para siempre. No era culpa suya, era culpa de sus padres, que me habían convertido en servidumbre familiar en lugar de tratarme como la abuela que merecía estar en primera fila aplaudiendo a su nieta. Esa noche ya no pude más. Llegué a mi apartamento y algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue un grito, no fue un berrinche, fue algo mucho más profundo, un colapso silencioso, como cuando se rompe la cuerda más importante de una guitarra y el instrumento entero pierde su capacidad de hacer música. Me senté en mi sillón viejo, el mismo donde Roberto y yo solíamos ver las telenovelas de las 9, y por primera vez en mi vida adulta me permití pensar lo impensable. ¿Qué pasaría si yo simplemente dejara de existir para ellos? ¿Cuánto tiempo tardarían en darse cuenta si dejara de contestar el teléfono? ¿Cuánto tiempo tardarían en preguntar por mí si no apareciera cuando me necesitaran para cuidar niños, prestar dinero, limpiar ventanas, hacer de guardarropa en eventos sociales? La respuesta me aterrorizó porque la sabía con certeza: solo me buscarían cuando ocuparan algo. Me levanté como sonámbula y caminé hacia mi tocador. Abrí el cajón donde guardaba las pocas joyas que me quedaban, unos aretes de perla falsa que había comprado en el tianguis, una cadena plateada que se estaba poniendo verde, un reloj que Roberto me regaló en nuestro 10º aniversario y que ya no funcionaba, pero que yo conservaba por sentimentalismo. Debajo de las joyas encontré algo que había olvidado por completo, una libreta pequeña donde años atrás Roberto y yo habíamos anotado nuestros sueños. Sueños tontos, sueños hermosos: viajar a Veracruz para conocer el mar,
abrir una fonda pequeña donde yo cocinara mis recetas y él atendiera a los clientes, tener una casita con jardín donde plantar nuestras propias verduras. Roberto murió antes de que pudiéramos cumplir ninguno de esos sueños. Y yo me había pasado los últimos 15 años viviendo para los sueños de otros, para que Tomás tuviera una educación, para que tuviera una casa bonita, para que sus hijos tuvieran todo lo que nosotros no pudimos darle a él. Pero, ¿cuándo había sido la última vez que yo había tenido un sueño propio? ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo porque me hacía feliz, no porque alguien más lo necesitaba? ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido que mi vida tenía valor por sí misma, no solo por lo que podía dar a otros? Cerré la libreta despacio y la abracé contra mi pecho. Por primera vez en años, en lugar de pensar en lo que tenía que hacer por otros, me pregunté, ¿qué quiero hacer por mí? La pregunta me asustó porque no sabía la respuesta. Había pasado tanto tiempo siendo madre, esposa, abuela, empleada gratuita de mi propia familia, que había perdido completamente la noción de quién era Aurelia cuando no estaba sirviendo a alguien más. Esa madrugada no pude dormir. Me levanté y fui a la cocina. Sin pensarlo mucho, saqué harina, huevos, mantequilla. Empecé a hacer galletas de anís, esas que mi madre me había enseñado cuando yo tenía 10 años, la receta que llevaba en la sangre pero que no había preparado en años porque Lucía siempre decía que olían muy fuerte y que los niños preferían las galletas compradas en el supermercado. Mientras amasaba, algo extraño pasó. Mis manos recordaron movimientos que creía olvidados. El aroma de anís llenó mi cocina pequeña, y por primera vez en meses sonreí. No una sonrisa forzada para complacer a alguien, una sonrisa genuina solo para mí. Cuando las galletas estuvieron listas, me senté a comerme una con mi café de olla. Sabía exactamente cómo recordaba, a infancia, a domingos tranquilos, a amor hecho comida. Sabía a dignidad. En ese momento, sin saberlo, estaba dando el primer paso hacia algo que cambiaría mi vida para siempre. Tomé mi teléfono viejo y escribí algo que jamás había hecho. Publiqué en el grupo de Facebook del edificio. Buenas noches, vecinos. Soy Aurelia del 2B. Acabo de hacer galletas caseras de anís. Me sobraron, las comparto sin costo, solo por compartir. Envié el mensaje y apagué el teléfono. No esperaba respuesta. Solo había querido hacer algo diferente, algo que me hiciera sentir que existía por mis propios méritos, no por mi utilidad para otros. Esa noche dormí mejor que en años, sin saber que había plantado la semilla de mi revolución silenciosa. Desperté el viernes con golpes suaves en mi puerta. Eran las 8 de la mañana y yo aún estaba en pijama, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de haber llorado la noche anterior. Cuando abrí, me encontré con la señora Esperanza, don Miguel del primer piso y una jovencita que no reconocí. Buenos días, Aurelia, dijo Esperanza con una sonrisa enorme. Venimos por las galletas que ofreciste anoche. ¡Ay, cómo huele de rico desde el pasillo! Había olvidado por completo mi mensaje de Facebook. Los invité a pasar y puse agua para café. La jovencita resultó ser Sofía, nieta de don Miguel. Lucía me había convertido en una suerte de paria dentro de mi propia familia, pero ese día, sin esperarlo, la vida me abría una nueva puerta, una rendija de esperanza en un mundo que creía perdido. Ese gesto, el de compartir unas simples galletas, era el principio de algo mucho más grande, algo que me devolvería la voz y la dignidad que creía haber perdido para siempre. Miguel, un estudiante de gastronomía que había venido a visitarme, había visto mi publicación. Señora Aurelia, estas galletas son verdaderamente increíbles, dijo Sofía con entusiasmo después de probar una. El toque de anís les da un sabor especial, algo diferente a todo lo que he probado hasta ahora. Es una receta familiar, le respondí. Sí, la receta era de mi madre. Que en paz descanse. Ella las preparaba para venderlas en las fiestas del pueblo. ¿Y usted nunca pensó en hacer lo mismo?, me preguntó. La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Nunca se me había ocurrido la idea de vender comida. Siempre había cocinado para mi familia, para eventos donde necesitaban mi ayuda, pero jamás pensé que alguien estaría dispuesto a pagar por mis recetas. No, mi hijita, le respondí con humildad, yo solo sé cocinar comida casera, nada especial. Sofía intercambió una mirada llena de esperanza con su abuelo. Señora, ¿puedo ser muy honesta con usted?, me preguntó. Estudio gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana y he tenido la oportunidad de probar comida de restaurantes caros, de chefs reconocidos. Pero estas galletas tienen algo que no se puede enseñar en ninguna escuela. Tienen alma. Esa tarde, Sofía regresó con su teléfono y me convenció de que le permitiera tomar fotos de las galletas. También me pidió que le contara la historia de la receta mientras grababa un vídeo corto.
Mi madre, Esperanza Morales, las preparaba para las fiestas patronales de San Miguel Allende, el pueblo donde nací, dije frente a la cámara, sintiéndome un poco ridícula, pero a la vez extrañamente emocionada. Ella decía que el secreto estaba en tostar el anís para que soltara su aceite natural y en agregar una pizca de sal de grano para realzar la dulzura. ¿Y usted las hace igual?, me preguntó Sofía. Igual, pero le agregué mi toque personal, le respondí, una gotita de extracto de vainilla que compro en el mercado de Medellín. Mi Roberto decía que le recordaban a los domingos de su infancia. Sin que yo lo supiera, Sofía subió el vídeo a su cuenta de Instagram esa misma noche. Tenía alrededor de 5,000 seguidores, la mayoría jóvenes interesados en gastronomía y recetas tradicionales. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Señora Aurelia, soy Carmen Delgado, me dijo una voz al otro lado de la línea. Vi su vídeo de las galletas de anís y me encantó. ¿Usted las vende? Es que mi mamá era de Guanajuato y hacía unas parecidas, pero falleció sin enseñarme la receta. ¿Venderlas?, le pregunté sorprendida. No, yo nunca he vendido galletas. No importa, yo le pago lo que sea necesario, me respondió con urgencia. Es que mañana es el aniversario luctuoso de mi madre y me gustaría llevar algo especial al panteón. Esa llamada despertó algo dentro de mí. Alguien estaba dispuesto a pagar por algo que yo sabía hacer. Alguien valoraba mis manos, mi conocimiento, mi tiempo. Le vendí 2 docenas de galletas por 200 pesos. Era la primera vez en mi vida que ganaba dinero gracias a mis propias habilidades, no como empleada doméstica o cuidando niños ajenos, sino creando algo que tenía valor por sí mismo. Cuando Tomás me llamó el domingo para pedirme que cuidara a los niños, porque habían decidido irse a Valle de Bravo de último momento, por primera vez en muchos años, le dije que no. ¿Cómo que no puedes, mamá?, me preguntó sorprendido. Solo es por 2 días. No puedo porque tengo trabajo, le respondí con firmeza. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo?, me preguntó con incredulidad. Estoy vendiendo galletas caseras. Tengo muchos pedidos por cumplir. El silencio del otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que había colgado. Vendiendo galletas. Mamá, por favor, ¿desde cuándo vendes comida?, me preguntó con un tono condescendiente que me hirió profundamente, pero que también me indignó. ¿Por qué le resultaba tan difícil imaginar que su madre pudiera tener una habilidad valiosa? Desde que me di cuenta de que sé hacer cosas que la gente está dispuesta a comprar, le respondí con seguridad. Pero, mamá, eso no es algo serio. Es solo un pasatiempo. Los niños te necesitan, insistió. Tomás, busca una niñera, le dije, yo tengo compromisos. Colgué el teléfono temblando. Era la primera vez que le decía que no a mi hijo para algo importante. Me sentí culpable, rebelde y orgullosa al mismo tiempo. Esa misma tarde, Lucía llegó a mi apartamento sin avisar. Entró como un huracán, con esa cara de indignación que ponía cada vez que las cosas no salían como ella esperaba. ¿Se puede saber qué te pasa, Aurelia?, me espetó. Tomás me dice que no puedes cuidar a los niños porque estás vendiendo comida. ¿En serio? ¿A tu edad te vas a poner a trabajar de cocinera? No trabajo de cocinera, le respondí con calma, vendo productos caseros que yo misma elaboro. Es lo mismo, me interrumpió. Mira, ya encontramos una niñera para esta vez, pero necesito que entiendas una cosa. Tú eres la abuela. Tu trabajo es estar disponible para tus nietos cuando te necesiten. No andar inventando negocios ridículos que te van a quitar tiempo para lo verdaderamente importante. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Para ella, mi único valor residía en ser un recurso gratuito al que podían recurrir cuando lo necesitaran. Lucía, mis nietos son muy importantes para mí, le respondí con firmeza, pero también tengo derecho a hacer cosas que me hagan feliz. ¿Feliz?, me dijo con sarcasmo. Ay, Aurelia, por favor. La felicidad a tu edad viene de ver crecer a tus nietos, de saber que fuiste una buena madre y una buena abuela, no de andar vendiendo galletas en la calle como... No terminó la frase, pero yo sabía perfectamente lo que iba a decir. Como una indigente, como alguien que no tiene clase, como una vergüenza para la familia, como una mujer que puede valerse por sí misma. Así es, como una mujer que puede valerse por sí misma, terminé yo la frase. Lucía me miró con una mezcla de sorpresa e indignación. Era la primera vez que le contestaba, que no agachaba la cabeza y aceptaba sus regaños como si fuera una niña desobediente. Mira, suegra, creo que no me estás entendiendo, me dijo con frialdad. Esta familia tiene una reputación que cuidar. Tomás tiene una posición importante en su empresa. Los niños van al colegio alemán. No podemos permitir que andes por ahí vendiendo comida como una persona que necesita trabajar, completé la frase con amargura.
Soy una persona que necesita trabajar, continué, mi pensión es de 2.800 pesos al mes. Ustedes me piden dinero prestado que nunca me devuelven. Si vender galletas me ayuda a vivir mejor, lo voy a seguir haciendo. Pero, ¿qué van a decir los padres de familia del colegio si se enteran de que la abuela de Emma y Pablo vende comida? ¿Qué va a decir la gente de la oficina de Tomás? Por primera vez vi su miedo real. No le preocupaba mi bienestar o mi felicidad, le preocupaba su imagen social. Le aterraba la idea de que su suegra pobre, a la que antes mantenía escondida como un secreto familiar vergonzoso, ahora fuera visible vendiendo productos en la calle. ¿Y qué van a decir? Le pregunté con desafío. Van a decir que la abuela de Emma y Pablo sabe hacer galletas deliciosas y que es una mujer trabajadora. Aurelia, por favor. No seas ingenua, me suplicó, la gente va a pensar que Tomás no te mantiene, que somos una familia de muertos de hambre que necesita que la abuela trabaje para sobrevivir. Y ahí estaba la verdad completa. El desprecio hacia mi pobreza no se debía únicamente a mi apariencia o a mi olor a ajo, sino al hecho de que mi situación económica los hacía quedar mal a ellos. Yo era el recordatorio viviente de que Tomás provenía de orígenes humildes, de que su éxito no había sido suficiente para borrar sus raíces. Lucía, mi situación económica es real, independientemente de si trabajo o no, le respondí con firmeza, la diferencia es que ahora tengo una forma digna de mejorarla. Esto se tiene que acabar, Aurelia, me dijo con autoridad, no voy a permitir que arruines la reputación de esta familia por un capricho de anciana. La palabra anciana sonó como un escupitajo y capricho minimizaba lo que para mí representaba una revelación, que tenía habilidades valiosas, que podía ser independiente, que merecía respeto. No es tu decisión, Lucía, le dije con valentía, perdón, que no es tu decisión lo que yo haga con mi vida. Se quedó parada en mi sala con la boca abierta, como si no pudiera creer que yo le hubiera hablado con tanta firmeza. En 7 años de matrimonio con mi hijo, nunca me había opuesto a nada de lo que ella dijera. Nunca había cuestionado sus órdenes disfrazadas de sugerencias. Vas a ver, Aurelia, me amenazó, vas a ver lo que pasa cuando empieces a poner tus inventos ridículos por encima de tu familia. No vengas a llorar después cuando te des cuenta de que nadie te va a querer. Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes de mi apartamento. Me quedé ahí parada, con las piernas temblando, pero con una sensación nueva creciendo en mi pecho. La sensación de que había defendido algo importante, no solo mi derecho a vender galletas, sino mi derecho a existir como persona con valor propio. Esa noche, mientras horneaba una nueva tanda para los pedidos del día siguiente, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Señora Aurelia, soy Patricia Hernández, del programa Sabores de Barrio en Radio Metrópoli, me dijo una voz amable al otro lado de la línea. Vimos su vídeo de las galletas de anís y nos encantaría invitarla a hablar de recetas tradicionales en nuestro programa del miércoles. ¿Le interesaría? ¿Radio? ¿Me querían invitar a hablar en la radio sobre mis recetas? Pero yo no soy chef ni nada especial, balbuceé. Exactamente por eso, señora, me respondió Patricia, buscamos personas auténticas que conserven las tradiciones culinarias mexicanas. Su historia es exactamente lo que nuestros radioescuchas quieren oír. Cuando colgué, me senté en mi sillón y, por primera vez en muchos años, me imaginé un futuro diferente. Un futuro donde Aurelia Fernández no fuera solo la mamá de Tomás o la abuela de Emma y Pablo o la suegra que ayuda con las tareas domésticas. Un futuro donde fuera simplemente Aurelia, una mujer con valor propio. El programa de radio lo cambió todo. Patricia Hernández resultó ser una mujer cálida de unos 50 años que me recibió en las oficinas de Radio Metrópoli como si fuera una celebridad. Me ofreció café en una taza de porcelana, no en un vaso desechable, y me pidió que le contara mi historia con la paciencia de alguien que genuinamente quería escuchar. Señora Aurelia, cuéntenos, ¿cómo aprendió estas recetas? Pues mire, Patricia, le respondí con entusiasmo, mi madre las aprendió de mi abuela, que era cocinera en una hacienda de San Miguel Allende antes de la Revolución. Ella contaba que los patrones franceses le habían enseñado técnicas que ella mezcló con los sabores de su tierra. ¿Y usted las ha estado preparando toda su vida? Me preguntó. Toda mi vida, sí, le confirmé, pero solo para mi familia. Nunca pensé que alguien más las quisiera probar, mucho menos pagar por ellas. Cuando terminó la entrevista de media hora, el teléfono de la radio no paraba de sonar. Personas llamando para pedirme información, preguntando dónde podían conseguir las galletas, compartiendo sus propias memorias de abuelas que cocinaban con el mismo amor. 2 días después tenía más de 30 pedidos. Tuve que pedirle ayuda a Esperanza para comprar los ingredientes, porque mi cocina pequeña no daba abasto. Compramos sacos de harina, kilos de mantequilla, anís, todo de la mejor calidad en el mercado de San Juan, me dijo Esperanza con una sonrisa a Aurelia, esto ya no es un pasatiempo. Tenía razón.
En una semana había ganado más que mi pensión de 2 meses. 1.800 pesos en 5 días. Era dinero real, ganado con mis propias manos, con mi conocimiento, con mi trabajo. Por primera vez en años, fui al banco no para sacar los últimos pesos de mi cuenta, sino para depositar dinero. La cajera, que ya me conocía por mis visitas siempre nerviosas para retirar efectivo, me miró con curiosidad cuando vio el fajo de billetes. ¿Todo en orden, señora Fernández?, me preguntó. Todo perfecto, mi hijita, le respondí con una sonrisa radiante. Vengo a depositar. ¿A depositar? La sorpresa en su voz me hizo reír. Claro que le parecía extraño. Yo siempre había sido la señora mayor que llegaba angustiada a sacar sus últimos pesos, que revisaba su saldo con cara de preocupación, que suspiraba al ver lo poco que le quedaba. Sí, a depositar, le confirmé, estoy empezando un pequeño negocio. Salí del banco caminando diferente, con la espalda más recta, con la cabeza en alto, con una sensación nueva en el pecho que tardé un poco en identificar. Orgullo, orgullo de mí misma. Esa tarde, Tomás llegó a mi apartamento sin avisar. Lo vi por la ventana subir las escaleras con esa cara seria que ponía cada vez que venía a hablar conmigo de algo importante. Pero esta vez yo no sentí la ansiedad de siempre. No me pregunté qué había hecho mal o qué necesitaría de mí. Hola, mijo, lo saludé con tranquilidad. ¿Vienes por galletas? Ya tengo una tanda lista. Mamá, necesitamos hablar, me respondió con sequedad. Se sentó en mi sillón como si fuera el dueño del apartamento, con esa postura autoritaria que había heredado de su padre, pero sin la dulzura que Roberto tenía para suavizar la firmeza. Lucía me contó lo que pasó el otro día, continuó. Esto se está saliendo de control, mamá. ¿Qué se está saliendo de control? Le pregunté con calma. Este negocio tuyo. Medio barrio está hablando de que mi madre anda vendiendo comida. La semana pasada, el director de recursos humanos de la empresa me preguntó si era cierto que mi mamá había salido en la radio hablando de recetas. ¿Y qué le dijiste? Le pregunté con curiosidad. Le dije que estabas pasando por una crisis de identidad de la tercera edad y que ya se te iba a pasar, me respondió con desdén. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Crisis de identidad de la tercera edad. Como si mi necesidad de sentirme útil y valiosa fuera una enfermedad mental temporal. Tomás, no estoy en crisis, le expliqué con paciencia, estoy trabajando. Mamá, por favor, tú no necesitas trabajar, me dijo con insistencia, nosotros te ayudamos cuando ocupas algo. ¿Me ayudan? Le pregunté con incredulidad, ¿cuándo me han ayudado? Siempre, mamá, me respondió con evasivas, te damos dinero cuando lo necesitas. Yo les doy dinero a ustedes cuando lo necesitan, le recordé, dinero que tengo que pedir prestado porque mi pensión no alcanza. Pero ese es nuestro acuerdo familiar, me respondió, tú nos apoyas cuando podemos, nosotros te apoyamos cuando podemos. Acuerdo familiar. Como si fuera normal que una pensionada de 65 años le prestara dinero a un gerente de ventas que ganaba 10 veces más que ella. Tomás, ¿cuándo fue la última vez que ustedes me apoyaron con dinero? Le pregunté directamente. Se quedó callado un momento largo. Los dos conocíamos la respuesta. Nunca. En 7 años de matrimonio con Lucía, no habían pagado ni una sola de mis medicinas, ni un peso de mi renta, ni siquiera una despensa cuando mi dinero no alcanzaba. Ese no es el punto, mamá, me respondió, el punto es que esta obsesión con vender comida te está cambiando. Ya no eres la misma. Tienes razón, le confirmé, ya no soy la misma. Y tampoco tienes tiempo para los nietos, me atacó. Emma me preguntó ayer, ¿por qué ya no vas a recogerme al colegio? La manipulación emocional. El arma más efectiva que habían usado conmigo durante años. Usar a mis nietos como escudo para sus exigencias. Emma puede preguntarme directamente si quiere verme, le respondí con firmeza, ya tiene 11 años. Sabe usar el teléfono. ¿Ves? Me dijo triunfal, esto es exactamente lo que te digo. Antes tú hubieras corrido a buscar a Emma para explicarle, para asegurarte de que no se sintiera abandonada. Ahora parece que no te importan. Sí me importan muchísimo, le aseguré, la diferencia es que ahora entiendo que amarlos no significa desaparecerme como persona. Mamá, por favor, esto tiene que parar, me suplicó, está afectando a toda la familia. ¿Cómo los está afectando? Le pregunté, nos da pena, mamá, me confesó, nos da pena que la gente piense que no podemos mantener a nuestra madre, que tiene que ponerse a vender comida en la calle. Ahí estaba la verdad otra vez. Pena, vergüenza. Su preocupación no era por mi bienestar, sino por cómo se veían ellos ante los demás. Tomás, yo no vendo comida en la calle, le expliqué, tengo un emprendimiento casero que está creciendo. Tengo clientes que valoran mi trabajo. Tengo ingresos propios que me dan dignidad.
¿Dignidad, mamá? Me preguntó con incredulidad. Tu dignidad viene de ser mi madre, de ser la abuela de mis hijos. No necesitas buscarla en otros lados. Por primera vez en mi vida vi a mi hijo con una claridad que me asustó. No era malvado, pero era profundamente egoísta. Para él, mi valor estaba completamente definido por mi utilidad hacia él y su familia. La idea de que yo pudiera tener una identidad propia, aspiraciones propias, éxitos propios, lo incomodaba porque significaba que ya no podría controlar completamente mi tiempo y energía. Mijo, yo te voy a seguir queriendo igual que siempre, le dije con voz suave. Voy a seguir siendo tu madre y la abuela de tus hijos, pero también voy a seguir siendo Aurelia. ¿Qué significa eso? Me preguntó con desconfianza. Significa que tengo derecho a tener mi propia vida, le respondí con firmeza. Se levantó del sillón con un suspiro de exasperación, como si estuviera tratando con un adolescente rebelde en lugar de con su madre de 65 años. Está bien, mamá, me dijo con resignación, sigue con tu proyecto si eso te hace feliz. Pero cuando te des cuenta de que estás perdiendo lo verdaderamente importante por perseguir fantasías, no vengas a llorar con nosotros. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala sintiendo emociones contradictorias. Parte de mí quería correr tras él, pedirle perdón, prometerle que dejaría todo y regresaría a ser la madre y abuela disponible las 24 horas que había sido siempre. Pero otra parte, una parte nueva y cada vez más fuerte, sabía que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Ya no podía fingir que mi felicidad no importaba. Ya no podía pretender que existir solo para otros era suficiente. Esa noche horneé hasta las 2 de la madrugada. Galletas de anís, polvorones de limón, cocadas que recordaba de las ferias de mi pueblo. Cada tanda que sacaba del horno era una declaración de independencia. Sofía apareció al día siguiente con noticias emocionantes. Señora Aurelia, un blogger muy famoso, compartió su historia en Instagram, me dijo con entusiasmo, tiene 200,000 seguidores. Ya tengo 50 mensajes de personas pidiendo información sobre sus productos. 50 pedidos más. Mi cocina pequeña ya no iba a ser suficiente. Necesitaba pensar en grande, planear, organizar. Por primera vez en mi vida tenía un problema hermoso, más demanda de la que podía satisfacer. Sofía, ¿tú crees que esto pueda crecer más? Le pregunté con esperanza. Señora, esto puede ser enorme, me respondió con seguridad, pero necesita ayuda profesional, registro de marca, página web, tal vez hasta un local pequeño. Un local, una página web, registro de marca. Conceptos que me parecían de otro mundo, pero que Sofía mencionaba como posibilidades reales para mí. Esa noche, por primera vez en 15 años, no llamé a Tomás para preguntarle cómo había estado su día. En cambio, me senté con una libreta y empecé a escribir ideas, a hacer números, a planear un futuro que, por primera vez en mi vida adulta, era completamente mío. Por la ventana podía ver las luces de la ciudad, miles de personas viviendo sus propias vidas, persiguiendo sus propios sueños. Ya no me sentía invisible entre ellas. Ahora era una de ellas, una mujer con planes propios. 3 semanas después, mientras empaquetaba mi pedido número 120 en lo que iba del mes, sonó el teléfono con una llamada que no esperaba. Era Emma, mi nieta, y su voz sonaba extraña, como si hubiera estado llorando. Abuela, ¿puedo hablar contigo? Me preguntó con un hilo de voz. Claro que sí, mi amor, le respondí con suavidad. ¿Qué pasa? Es que mamá y papá dicen cosas feas de ti, me confesó, dicen que ya no nos quieres porque prefieres hacer galletas. ¿Es cierto, abuela? El corazón se me partió en pedazos. Habían involucrado a los niños en su guerra contra mi independencia. Habían usado a una niña de 11 años como mensajera de su manipulación emocional. Emma, mi amor, ¿tú qué crees? Le pregunté con voz temblorosa, ¿crees que yo podría dejar de quererte? No lo sé, abuela, me respondió con sinceridad, antes venías a recogerme al colegio y ahora ya no. Antes me llevabas al parque los sábados y ahora dices que tienes trabajo. Mamá dice que las galletas son más importantes que nosotros. Me senté en mi sillón viejo, sintiendo el peso de una decisión que sabía que cambiaría todo. Podía rendirme ahí mismo, prometer que dejaría el negocio, regresar a ser la abuela disponible que ellos querían o podía explicarle la verdad a mi nieta con el riesgo de que su madre me prohibiera verla otra vez. Emma, le dije con voz suave, ven acá mañana después del colegio. Voy a hacerte tus galletas favoritas y vamos a hablar tú y yo sin nadie más. Esa noche no pude dormir. Sabía que lo que le dijera a Emma determinaría no solo nuestra relación, sino el futuro de toda la familia. Al día siguiente,
Emma llegó a mi apartamento con esa cara seria que ponen los niños cuando sienten que los adultos les están mintiendo sobre algo importante. La senté en mi mesa de la cocina. Le serví un vaso de leche y puse frente a ella un plato con galletas de chocolate recién salidas del horno. Emma, mi amor, necesito que me escuches muy bien, le dije con voz suave pero firme, yo te amo exactamente igual que siempre. Nada de lo que haga en mi vida va a cambiar eso jamás. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué ya no vienes por mí al colegio? Me preguntó con tristeza. ¿Por qué ya no me lo piden, mi amor? Le respondí y cuando les digo que quiero verte, me dicen que estás ocupada con tareas o actividades. Emma frunció el ceño, como si estuviera recordando conversaciones que había escuchado a medias. Pero mamá dice que tú ya no tienes tiempo para nosotros, insistió. Emma, ¿sabes cuánto ganaba tu abuela antes de hacer galletas? Le pregunté. No me respondió. 2.800 pesos al mes, le expliqué. ¿Sabes cuánto pago de renta? Volví a preguntar. No respondió nuevamente. 10.000 pesos, le dije, ¿sabes qué significa eso? Emma negó con la cabeza, pero sus ojos inteligentes me decían que estaba empezando a entender. Significa que tu abuela tenía que elegir entre comprar medicina o comprar comida, le expliqué. Significa que cuando ustedes me pedían dinero prestado para sus colegiaturas o sus fiestas, yo tenía que pedírselo prestado a la vecina porque no tenía. ¿En serio? Me preguntó con sorpresa. En serio, le confirmé y ahora, haciendo galletas, gano más en una semana que lo que ganaba en un mes. Eso significa que puedo comprar mis medicinas, pagar mi casa y hasta ahorrar un poquito. Emma masticó una galleta lentamente, procesando información que obviamente nadie le había dado antes. ¿Y por eso estás más contenta? Me preguntó con cautela. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Estaba más contenta? Sí, definitivamente sí. Sí, mi amor, le respondí con una sonrisa, estoy más contenta porque me siento útil, porque sé que puedo cuidarme sola, porque la gente me valora por algo que sé hacer muy bien y... La interrumpí antes de que me lo dijera directamente, y agregué y ustedes, siguen siendo lo más importante de mi vida. Pero ya no soy solo su abuela, también soy Aurelia, la señora que hace las mejores galletas de la colonia. Emma sonrió por primera vez desde que había llegado. Sí, haces las mejores galletas, me dijo con entusiasmo, las de la escuela saben feas comparadas con las tuyas. Pasamos la tarde horneando juntas. Le enseñé a medir la harina, a batir los huevos hasta que quedaran espumosos, a formar las galletas con las manos. Emma tenía talento natural, las mismas manos hábiles que yo había heredado de mi madre. Abuela, ¿puedo venir más seguido a ayudarte? Me preguntó con ilusión. Todos los días que quieras, mi amor, le respondí con alegría, pero va a ser nuestro secreto. Sí, me dijo con picardía, porque no creo que a tus papás les guste que aprendas a cocinar aquí. Cuando Lucía llegó por Emma 2 horas después, encontró a su hija cubierta de harina con las mejillas rojas de la risa, empacando galletas en bolsitas de celofán. ¿Qué es esto, mamá? Le preguntó con el entrecejo fruncido. Mira, aprendí a hacer galletas de avena y abuela me va a enseñar a hacer pay de limón la próxima semana, le respondió Emma con entusiasmo. La cara de Lucía se transformó en una máscara de furia que no se molestó en ocultar frente a Emma. Emma, ve al carro, le ordenó, tu abuela y yo necesitamos hablar. Cuando la niña salió, Lucía se me acercó con una agresividad que nunca había mostrado tan abiertamente. ¿Qué le metiste en la cabeza a mi hija? Me espetó con furia. Le enseñé a hacer galletas, le respondí con calma. Le lavaste el cerebro contra nosotros, me acusó. Emma llegó a la casa ayer diciendo que entendía por qué necesitabas trabajar, que era normal que las abuelas tuvieran dinero propio. Ay, eso está mal. Está mal cuando destruye la autoridad de los padres. Está mal cuando una niña de 11 años cree que sabe más que los adultos sobre temas familiares. Lucía, Emma es muy inteligente, le dije, tenía derecho a saber por qué cambié mi rutina. Emma tenía derecho a que su abuela siguiera siendo su abuela, no una empresaria frustrada que usa a los nietos para validar sus fantasías de... Miguel, un joven estudiante de gastronomía que había venido a hacerme una visita y casualmente se había topado con mi publicación en las redes sociales, fue el catalizador de todo este torbellino. Señora Aurelia, estas galletas son sencillamente increíbles. Exclamó Sofía con palpable entusiasmo después de degustar una. Ese toque de anís les confiere un carácter distintivo, un sabor que no se parece a nada que haya probado antes. Es una receta que ha pasado de generación en generación en mi familia, le expliqué con una sonrisa. Sí, es una herencia de mi madre, que en paz descanse. Ella solía prepararlas con esmero para venderlas en las festividades del pueblo, eran muy populares. ¿Y usted nunca se planteó seguir sus pasos y dedicarse a lo mismo? Inquirió con genuino interés.
Su pregunta me tomó completamente desprevenida. Jamás había considerado la posibilidad de comercializar mi cocina. Siempre había cocinado por amor a mi familia, para colaborar en eventos donde requerían mi ayuda, pero nunca se me había ocurrido que alguien pudiera estar dispuesto a pagar por mis recetas. No, mi hijita, le respondí con humildad, mis habilidades culinarias son modestas, me limito a la cocina casera, nada que pueda considerarse especial. Sofía intercambió una mirada cómplice y llena de esperanza con su abuelo, como si estuvieran a punto de revelarme un gran secreto. Señora, ¿me permite ser completamente sincera con usted? Me preguntó con un brillo en los ojos. Estudio gastronomía en la prestigiosa Universidad del Claustro de Sor Juana y he tenido el privilegio de degustar la exquisita comida de restaurantes de alta cocina, elaborada por chefs de renombre. Sin embargo, estas galletas poseen un ingrediente intangible, algo que no se puede enseñar en ninguna escuela culinaria. Tienen alma, una esencia única que las hace inolvidables. Esa misma tarde, Sofía regresó equipada con su teléfono inteligente y me convenció con su persuasión juvenil de que le permitiera capturar la belleza de mis galletas a través de su lente. Con una habilidad innata para el marketing digital, me solicitó que compartiera la historia que se escondía detrás de la receta, mientras grababa un breve vídeo que, según ella, causaría sensación en las redes sociales. Mi madre, Esperanza Morales, las horneaba con esmero para las celebraciones de las fiestas patronales de San Miguel Allende, el encantador pueblo que me vio nacer, afirmé con un dejo de nostalgia frente a la cámara, sintiéndome un tanto ridícula, pero al mismo tiempo embargada por una extraña y emocionante sensación. Ella siempre decía que el secreto residía en tostar delicadamente el anís, para liberar su aceite esencial y potenciar su aroma, y en añadir una pizca de sal de grano, un truco ingenioso para realzar la dulzura natural de la masa. ¿Y usted sigue fielmente su receta, respetando cada detalle? Me preguntó Sofía con evidente curiosidad. Absolutamente, pero me he permitido añadir mi toque personal, un sutil matiz que las distingue, le confesé con una sonrisa, una diminuta gota de extracto de vainilla de la mejor calidad, que adquiero en el pintoresco mercado de Medellín. Mi amado Roberto siempre decía que el aroma de estas galletas le transportaba a los alegres domingos de su infancia, evocando recuerdos imborrables. Sin que yo tuviera la menor idea de sus intenciones, Sofía subió el vídeo a su cuenta de Instagram esa misma noche. Para mi sorpresa, contaba con una comunidad de seguidores de aproximadamente 5,000 personas, en su mayoría jóvenes ávidos de conocimiento gastronómico y recetas tradicionales. Al día siguiente, mi teléfono no cesaba de sonar, inundándome con una avalancha de llamadas inesperadas. Señora Aurelia, le saluda Carmen Delgado, me dijo una voz desconocida al otro lado de la línea. He tenido la fortuna de ver su vídeo de las galletas de anís y me ha cautivado por completo. ¿Tiene usted la gentileza de venderlas? Le confieso que mi madre era originaria de Guanajuato y solía preparar unas galletas muy similares, pero lamentablemente falleció sin revelarme su preciada receta. ¿Venderlas? Exclamé con genuina sorpresa. No, nunca me he dedicado a la venta de galletas, es algo completamente nuevo para mí. No importa, estoy dispuesta a pagarle lo que considere necesario, me respondió con tono apremiante. Mañana se cumple el aniversario luctuoso de mi madre y anhelo llevar algo especial y significativo al panteón, algo que le recuerde a su hogar y a sus sabores. Esa llamada inesperada removió algo en lo más profundo de mi ser, despertando una chispa de ilusión que creía extinta. Por primera vez en mi vida, alguien expresaba su deseo de pagar por algo que yo sabía hacer, por un talento que había permanecido oculto durante años. Alguien valoraba mis manos, mi conocimiento, mi tiempo y el amor que ponía en cada creación culinaria. Movida por la emoción y la gratitud, le vendí 2 docenas de galletas por la modesta suma de 200 pesos. Era la primera vez en mi existencia que ganaba dinero gracias a mis propias habilidades, a mi esfuerzo personal, no como empleada doméstica o cuidando los hijos de otras personas, sino creando algo que poseía un valor intrínseco, una magia capaz de evocar recuerdos y despertar emociones. Cuando Tomás me telefoneó el domingo para solicitarme que cuidara de los niños, ya que habían decidido improvisar una escapada de fin de semana a Valle de Bravo, por primera vez en muchos años, me armé de valor y le respondí con un rotundo no. ¿Cómo que no puedes, mamá? Me preguntó con un tono de sorpresa rayano en la incredulidad. Solo se trata de 2 días, no te quitará mucho tiempo. No puedo, hijo, porque tengo trabajo, le expliqué con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Estoy vendiendo galletas caseras y tengo una gran cantidad de pedidos que debo cumplir. El silencio que se produjo al otro lado de la línea fue tan prolongado que llegué a pensar que la comunicación se había interrumpido. Vendiendo galletas, murmuró finalmente con un dejo de incredulidad. Mamá, por favor, ¿desde cuándo te dedicas a la venta de comida? Su pregunta, teñida de un tono condescendiente que me hirió profundamente, despertó en mí una sensación de indignación. ¿Por qué le resultaba tan difícil imaginar que su madre pudiera poseer una habilidad valiosa,
un talento capaz de generar ingresos. Desde el momento en que me di cuenta de que sé hacer cosas que la gente está dispuesta a comprar, le respondí con una seguridad que emanaba de lo más profundo de mi ser. Pero, mamá, no te engañes, eso no es algo serio, es simplemente un pasatiempo pasajero, insistió con un tono de desaprobación. Los niños te necesitan, te extrañan. Tomás, busca una niñera que pueda hacerse cargo de ellos, le repliqué sin rodeos, yo tengo compromisos ineludibles. Dicho esto, finalicé la llamada con un temblor recorriendo todo mi cuerpo. Era la primera vez que le negaba mi ayuda a mi hijo para algo que consideraba importante. Una mezcla de culpa, rebeldía y orgullo me invadía simultáneamente. Esa misma tarde, Lucía irrumpió en mi apartamento sin previo aviso, como un torbellino furioso que arrasa con todo a su paso. Su rostro, crispado por la indignación, reflejaba su frustración ante la situación que se había presentado. ¿Se puede saber qué es lo que te sucede, Aurelia? Me espetó con un tono acusatorio. Tomás me ha contado que no puedes cuidar a los niños porque estás vendiendo comida. ¿En serio? ¿A estas alturas de tu vida vas a ponerte a trabajar como cocinera? No trabajo como cocinera, le respondí con serenidad, tratando de mantener la compostura. Me dedico a la elaboración y venta de productos caseros, hechos con mis propias manos y con ingredientes de primera calidad. Para el caso es lo mismo, me interrumpió con un gesto de desdén. Ya hemos encontrado una niñera que pueda sustituirte. Grandeza. Fantasías de grandeza, como si ganarse la vida de forma honesta fuese una quimera risible para alguien como yo. Lucía, Emma siempre será bienvenida en mi casa, pero ya no consentiré que utilicen a mis nietos para intentar manipularme. ¿Que te manipulen te parece manipulación? ¿Que una familia espere que la abuela actúe como tal? Me parece manipulación que me digan que no los quiero cuando no actúo exactamente como ustedes esperan. Lucía guardó silencio un instante, como sopesando hasta dónde podía tensar la cuerda en esa conversación. Bien, Aurelia. Ya veo cómo pintan las cosas. Tomás y yo hemos estado hablando y hemos llegado a una conclusión. Mi estómago se encogió. Conocía ese tono. Era el mismo que había usado cuando me comunicó que no había sitio para mí en la cena de Nochebuena. Si persistes con esa obsesión por las galletas, si sigues anteponiendo tu negocio a tu familia, no volverás a ver a los niños. Las palabras impactaron como bombas en mi salón. Un chantaje en estado puro. La amenaza más vil que podían hacerme. ¿Me estás prohibiendo ver a mis nietos? Te estoy dando la opción de elegir. O eres abuela o eres vendedora de galletas. No puedes ser ambas cosas. ¿Por qué no puedo ser las dos cosas? Porque ser abuela demanda sacrificio, disponibilidad, anteponer las necesidades de los niños a las tuyas, y es evidente que ya no estás dispuesta a hacer eso. Me incorporé lentamente de mi sillón. Por primera vez en 7 años, miré a Lucía directamente a los ojos, sin agachar la cabeza, sin sentir vergüenza, sin buscar su aprobación. Lucía, yo fui madre soltera durante 18 años. Trabajé en 3 empleos para poder darle una educación a Tomás. Me levantaba a las 4 de la mañana para lavar ropa ajena antes de ir a limpiar casas. Me quedé sin comer para que él pudiera tener material escolar. Lo sacrifiqué todo. Mi juventud, mi salud, mis sueños, mis oportunidades de rehacer mi vida, todo por él. Mi voz se hacía más firme con cada palabra, y después me convertí en abuela y volví a sacrificarlo todo. Mi tiempo, mi dinero, mi comodidad, mi dignidad. Cuidé de sus hijos cuando estaban enfermos. Los llevé al parque cuando ustedes tenían asuntos más importantes que atender. Gasté mi pensión en sus regalos y sus fiestas. Lucía intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No he terminado. Durante 65 años, mi vida ha estado dedicada a los demás. A Roberto, a Tomás, a ustedes, a Emma y a Pablo. 65 años siendo útil, siendo servicial, siendo invisible. Me dirigí a mi cocina y saqué del horno una bandeja de galletas doradas, perfectas, aromáticas. Esto, dije levantando una galleta. Esto es lo primero que hago en mi vida, que es completamente mío, que nace de mis manos, de mi conocimiento, de mi esfuerzo, que me da dinero propio, respeto propio, orgullo propio. Regresé al salón con la galleta en la mano. Si crees que voy a renunciar a lo único que me ha dado dignidad en años, solo porque tú no puedes controlarme como antes, estás muy equivocada. Lucía me miró como si fuera la primera vez que me veía de verdad, como si durante 7 años hubiera estado hablando con un fantasma servicial y ahora se percatara de que había una persona real con voluntad propia frente a ella. Muy bien, Aurelia, tú has elegido. A partir de hoy, no quiero que te acerques a mis hijos. Se encaminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró.
Y espero que tus galletas te proporcionen el cariño que vas a perder de tu familia. La puerta se cerró y yo me quedé de pie en mi salón, temblando no de miedo, sino de algo que nunca había sentido. La sensación de haber defendido mi derecho a existir como persona completa por primera vez en mi vida. Había elegido respetarme a mí misma por encima de complacer a los demás. Y aunque me doliera, sabía que había hecho lo correcto. Las primeras semanas tras la ruptura familiar fueron las más duras de mi vida. No porque echase de menos las humillaciones o las peticiones constantes de dinero, sino porque el silencio de mis nietos me destrozaba el alma. Cada vez que veía niños saliendo del colegio alemán cuando pasaban el metrobús, me imaginaba a Emma y a Pablo preguntándose por qué su abuela había desaparecido de sus vidas. Pero algo extraño empezó a ocurrir. Sin las interrupciones constantes, sin tener que estar disponible las 24 horas para emergencias familiares que nunca eran verdaderas emergencias, mi negocio creció de una forma que nunca habría imaginado. Sofía me ayudó a abrir una cuenta de Instagram, Sabores de Doña Aurelia. Alcanzó los 1000 seguidores en 2 semanas. Las fotos de mis galletas se hicieron virales, sobre todo cuando contaba las historias que había detrás de cada receta. La gente no solo compraba galletas, compraba nostalgia, compraba amor hecho comida, compraba la conexión con abuelas que habían perdido o que nunca habían conocido. Señora Aurelia, me dijo Sofía una tarde mientras revisábamos los pedidos en mi mesa de la cocina. Necesita un espacio más grande. Ya no puede trabajar desde su apartamento. Está recibiendo pedidos de empresas, de eventos, incluso de restaurantes que quieren vender sus productos. Tenía razón. Mi cocina pequeña se había transformado en una fábrica improvisada. Tenía ingredientes apilados en el salón, bandejas ocupando mi cama y el horno funcionando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero, ¿dónde voy a conseguir un local, Sofía? No tengo dinero para alquileres comerciales. Mi tío Carlos tiene una cocina industrial que está desocupada en la colonia Doctores. Es pequeña, pero tiene todo lo que necesita: hornos profesionales, mesas de acero inoxidable, espacio de almacenaje. Me dijo que se la puede alquilar muy barata a cambio de que le enseñe las recetas de sus galletas. Una cocina profesional. Yo, Aurelia Fernández, viuda pensionada de 65 años, iba a tener una cocina profesional. El local era perfecto, 50 metros cuadrados de puro potencial, con azulejos blancos que resplandecían bajo la luz de los tubos fluorescentes y un equipamiento que me parecía sacado de programas de televisión sobre chefs famosos. Carlos, un hombre bonachón de unos 60 años que había sido panadero toda su vida, me recibió como si fuera una colega de siempre. Doña Aurelia, he probado sus galletas y le voy a decir una cosa: usted tiene manos benditas. Este local ha estado vacío 6 meses esperando a la persona adecuada. El alquiler era de 5.000 pesos mensuales, exactamente lo que yo ganaba en 3 días de trabajo desde casa. Por primera vez en mi vida iba a pagar un alquiler comercial, iba a ser oficialmente una empresaria. El día que inauguré Sabores de Doña Aurelia en su nueva ubicación, llegaron más de 100 personas, vecinos del barrio, seguidores de Instagram, clientes que habían estado comprando desde que empecé. Esperanza llegó con un ramo de flores. Carlos trajo una botella de sidra para brindar. Sofía había hecho folletos promocionales con mi historia. Señora Aurelia, me dijo una mujer joven mientras compraba galletas de anís. Usted no sabe cuánto me inspira. Yo tengo 40 años y pensaba que ya era demasiado tarde para cambiar de profesión. Pero si usted pudo empezar a los 65, tal vez yo sí pueda estudiar veterinaria como siempre he querido. Juan. Esas palabras me emocionaron más que cualquier felicitación. Mi historia no solo estaba transformando mi vida, sino que además les daba esperanza a otras mujeres que creían que sus sueños tenían fecha de caducidad. 2 meses después de abrir el local, recibí una llamada que volvió a cambiarlo todo. Señora Aurelia Fernández, soy Mercedes Castellanos de Forbes México. Queremos incluirla en nuestro especial de mujeres que transforman México después de los 60. Su historia ha llegado hasta nosotros y nos parece inspiradora. Forbes, la revista de negocios más importante del país, quería escribir sobre mí. Pero yo no soy una empresaria importante, señorita. Solo vendo galletas. Señora, en 6 meses usted pasó de no tener ingresos propios a facturar más de 100.000 pesos mensuales. Eso la convierte en una empresaria exitosa, independientemente de su edad o su producto. La entrevista se publicó en diciembre, justo antes de Navidad. Aurelia Fernández, de abuela invisible a empresaria de 65 años, fue el título. La foto de portada me mostraba en mi cocina industrial con mi delantal favorito, sosteniendo una bandeja de galletas recién horneadas,
sonriendo con una seguridad que yo misma no sabía que tenía. El artículo contaba toda mi historia, el desprecio de mi nuera, los años de sacrificio no reconocido, la decisión de valorarme a mí misma, el crecimiento del negocio, la ruptura familiar. Mercedes había escrito con una sensibilidad que logró que mi historia sonara valiente en lugar de triste. La respuesta fue abrumadora. Mi teléfono no paraba de sonar. Programas de televisión querían entrevistarme. Escuelas de negocios me invitaban a dar charlas sobre emprendimiento en la tercera edad. Otras mujeres mayores me escribían contándome sus propias historias de menosprecio familiar. Doña Aurelia, me escribió una señora de Puebla, yo tengo 70 años y mi familia me dice que ya no sirvo para nada porque no sé usar la computadora. Su historia me dio valor para inscribirme en un curso de Internet. Señora Aurelia, me escribió otra desde Guadalajara, mis hijos me quitaron la tienda que yo había manejado durante 20 años porque dijeron que ya estaba muy grande. Después de leer su artículo, decidí abrir otra. Me había convertido, sin buscarlo, en un símbolo de que la dignidad no tiene fecha de caducidad, de que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, de que las mujeres mayores también tienen derecho a soñar. Pero lo más hermoso llegó una tarde de enero, 6 meses después de que Lucía me prohibiera ver a mis nietos. Estaba en la cocina industrial preparando un pedido especial de polvorones cuando Carlos me gritó desde la entrada. Doña Aurelia, tiene visita. Salí secándome las manos en el delantal y me encontré con Emma. Mi nieta de 12 años, ya más alta, con el uniforme del colegio arrugado y la cara que ponía cuando había tomado una decisión importante. Hola, abuela. Emma, mi amor, ¿cómo has llegado hasta aquí? Busqué la dirección en Google. Tomé el metro sola. Mamá no sabe que he venido. Se acercó y me abrazó con esa intensidad que solo tienen los abrazos de reencuentro. Olía a perfume de adolescente y a rebeldía. Abuela, vi tu foto en la revista. Papá la escondió, pero yo la encontré. ¿Saliste en Forbes? ¿De verdad? ¿De verdad, mi amor? ¿Y es cierto que ganas mucho dinero con las galletas? Sí, es cierto. Emma me miró con una admiración que hacía meses que no veía en los ojos de ningún miembro de mi familia. Abuela, yo quiero aprender a hacer negocios como tú. En el colegio tenemos que hacer un proyecto de emprendimiento y quiero hacerlo de galletas. ¿Me ayudas? Pasamos la tarde entera horneando juntas. Emma tenía las mismas manos hábiles que recordaba, pero ahora las usaba con una determinación nueva. Mientras amasaba, me contaba cómo habían estado las cosas en casa. Mamá y papá dicen que tú nos abandonaste por el dinero, pero yo leí el artículo completo, abuela. Entendí lo que realmente pasó. ¿Qué has entendido, mi amor? ¿Que tú nunca nos abandonaste, que ellos te abandonaron a ti primero? Esas palabras, saliendo de la boca de una niña de 12 años, me hicieron llorar por primera vez en meses, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de orgullo. Mi nieta había crecido lo suficiente para entender la diferencia entre amor y abuso, entre cariño genuino y manipulación emocional. Emma, yo siempre os voy a querer a ti y a Pablo. Siempre tendréis un lugar en mi corazón y en mi vida. Puedo venir más seguido sin que mamá se entere. Puedes venir cuando quieras, mi amor, pero no quiero que tengas problemas en tu casa. Abuela, yo ya soy grande. Ya entiendo que los adultos a veces se equivocan, hasta los papás, y que las abuelas también tienen derecho a ser felices. Cuando Emma se fue esa tarde, llevándose una bolsa llena de galletas para compartir con Pablo a escondidas, me quedé en mi cocina industrial, sintiéndome completa por primera vez en mi vida adulta. Era una mujer de 65 años con un negocio próspero, una historia que inspiraba a otros, un futuro lleno de posibilidades, y lo más importante, una nieta que me respetaba no solo como abuela, sino como mujer. Ya no era invisible, ya no era solo útil, era Aurelia, empresaria, inspiración y, finalmente, dueña de su propia vida. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado 2 años desde que Lucía me llamara vergüenza de la familia, sin saber que su desprecio sería el catalizador de la mejor etapa de mi vida. Estoy sentada en la oficina de mi segundo local, el que abrimos en la colonia Roma Sur el mes pasado, viendo por la ventana el bullicio de una ciudad de México que ahora siento que también me pertenece. Sabores de Doña Aurelia se ha convertido en algo que jamás imaginé. Tenemos 8 empleadas, todas mujeres mayores de 50 años que, como yo, necesitaban una segunda oportunidad para demostrar su valía. Facturamos 32 millones de pesos anuales, una cifra que me sigue pareciendo irreal cada vez que la veo en los informes que Sofía, ahora mi socia y directora de marketing, prepara mensualmente, pero los números, por impresionantes que sean, no cuentan la historia completa. La historia completa está en las cartas que recibo a diario,
como la de Esperanza Gutiérrez, de 68 años, de Monterrey, doña Aurelia. Después de leer su historia, decidí abrir mi taller de costura de nuevo. Mi hijo decía que ya estaba muy vieja para trabajar, pero en 6 meses he logrado mantenerme sola e incluso ahorrar para mis medicinas. O la de Carmen Rodríguez, de 71 años, de Oaxaca. Sus galletas me inspiraron a volver a tejer. Ahora vendo rebozos por internet y mis nietos me ven diferente. Ya no soy la abuela que estorba, soy la abuela que emprende. Mi historia se convirtió en la historia de miles de mujeres mexicanas que habían aceptado la invisibilidad como precio natural del envejecimiento, mujeres que habían creído que su única función era ser útiles a los demás, que su dignidad dependía de su capacidad de servicio, que sus sueños tenían fecha de caducidad. La Fundación, Dignas después de los 60, que creamos con la ayuda de abogados pro bono, ha ayudado a más de 500 mujeres a iniciar sus propios emprendimientos. Ofrecemos microcréditos sin intereses, capacitación en redes sociales, asesoría legal y, lo más importante, un espacio donde las mujeres mayores pueden descubrir que todavía tienen mucho que ofrecer al mundo. 3 meses después de que Emma empezara a visitarme en secreto, Pablo también llegó a mi cocina. Mi nieto de 10 años, con esa seriedad que tienen los niños cuando han entendido algo importante sobre los adultos. Abuela, ¿es cierto que mamá te prohibió vernos porque no quería que trabajaras? ¿Tú qué crees, mi amor? Creo que está mal prohibirle a alguien trabajar. Mi maestra dice que trabajar es un derecho. Pablo ahora viene conmigo los sábados, no a hornear, porque no le gusta la cocina, sino a ayudarme con las redes sociales. Tiene una habilidad natural para la tecnología que yo nunca tuve y se ha convertido en mi asistente de Instagram no oficial. Es él quien sube las fotos de los productos nuevos, quien responde los mensajes de los clientes jóvenes, quien me enseña las nuevas aplicaciones que pueden ayudar al negocio. Abuela, me dijo el sábado pasado mientras editaba un vídeo de mí preparando cocadas, cuando sea grande quiero tener un negocio como el tuyo, de galletas o no, pero quiero que sea mío, como el tuyo es tuyo. Esas palabras me llenaron de un orgullo diferente al que sentía cuando mis hijos sacaban buenas calificaciones o conseguían empleos. Era el orgullo de saber que mis nietos me veían no solo como la abuela que los quiere, sino como un ejemplo de lo que se puede lograr con determinación y autorrespeto. Tomás y Lucía siguen viviendo en su burbuja de Polanco, fingiendo que yo no existo, mientras disfrutan de la comodidad económica que les da no tener que ayudar a una madre dependiente. De vez en cuando, Sofía me cuenta que ha visto publicaciones de Lucía en Facebook presumiendo de la independencia de su suegra emprendedora, como si mi éxito fuera algo que ella hubiera fomentado en lugar de combatir. No me molesta su hipocresía, de hecho, me divierte, porque entiendo que su necesidad de apropiarse narrativamente de mi historia es una confesión involuntaria. Saben que estaban equivocados, pero su orgullo no les permite admitirlo directamente. El mes pasado, Emma cumplió 13 años. No me invitaron a la fiesta, pero ella vino a mi local al día siguiente con una sonrisa traviesa y una confesión que me llenó de alegría. Abuela, en mi fiesta todos mis amigos preguntaron si era cierto que mi abuela era la señora de las galletas famosas de Forbes. Cuando les dije que sí, me pidieron autógrafos para sus mamás. ¿De verdad? ¿De verdad? Y cuando mamá se dio cuenta, se puso tan orgullosa que empezó a contar tu historia como si ella hubiera sido tu mayor apoyo desde el principio. Emma y yo nos reímos juntas, cómplices de una verdad que solo nosotras conocíamos completamente. Su madre podía reescribir la historia para quedar bien con las otras mamás del colegio alemán, pero Emma había sido testigo de la realidad. Había visto el desprecio, la humillación, la prohibición y también había visto mi transformación, mi fortaleza, mi negativa a permanecer invisible. La semana pasada recibí una invitación que nunca esperé. La Universidad Iberoamericana me pidió que diera la conferencia magistral en su seminario sobre emprendimiento sin edad. Yo, que nunca terminé la preparatoria porque tuve que ponerme a trabajar cuando mi padre murió, iba a hablar frente a estudiantes universitarios sobre negocios y determinación. Distinguidos estudiantes, dije al principio de mi presentación, viendo esos rostros jóvenes llenos de ambición y privilegios que yo nunca tuve. Mi nombre es Aurelia Fernández, tengo 67 años y hasta los 65 creí que mi vida ya estaba terminada. Les conté mi historia completa, el desprecio, la manipulación, la invisibilidad, pero también la decisión, el primer peso ganado con mis manos, la primera vez que me defendí, el crecimiento del negocio, la ruptura familiar. Esta es la lección que quiero compartir con ustedes, dije al final. No es que nunca es tarde para empezar, esa frase es bonita, pero vacía. La lección real es que nunca es tarde para exigir el respeto que merecen, para negarse a ser invisible, para elegir su propia dignidad por encima de la comodidad de otros. Los aplausos duraron 5 minutos. Pero lo que más me conmovió fue la fila de estudiantes que se formó después para tomarme fotos y contarme sobre sus abuelas,
sobre mujeres mayores en sus familias que habían aceptado la invisibilidad como destino inevitable. Profesora Aurelia, me dijo una joven de unos 20 años, ¿puedo mandarle su vídeo a mi abuela? Tiene 72 años y dice que ya no sirve para nada porque mis tíos la hacen sentir como un estorbo. Claro que sí, mi hijita. Y dile que, si necesita platicar con alguien que entiende lo que se siente, aquí estoy. Porque esa es otra parte importante de lo que hago ahora, acompañar a otras mujeres que están viviendo lo que yo viví, que sienten la invisibilidad como un destino inevitable, que han aceptado que su valor se mide solo por su utilidad hacia los demás. Cada semana recibo llamadas, mensajes, visitas de mujeres de mi edad o mayores que quieren saber cómo se encuentra el valor para cambiar una vida que parecía ya escrita en piedra. Y yo les digo la verdad, no es fácil, no es rápido y no siempre termina con reconciliaciones familiares hermosas como las películas, pero sí termina con algo más valioso, con la sensación de que eres dueña de tu propia existencia, de que tus decisiones te pertenecen, de que tu dignidad no está en manos de otros. Esta mañana, mientras preparaba la masa para una nueva receta de galletas de café con canela, me pregunté qué le diría a la Aurelia de hace 2 años, esa mujer de 65 años que lloraba en su apartamento pequeño, sintiéndose como un estorbo para su propia familia. Le diría que el dolor que siente es real, pero que no es permanente, que la invisibilidad que le han impuesto no es su destino, sino una decisión de otros que ella puede cambiar, que sus manos tienen más valor del que imagina, que su conocimiento es un tesoro, que su experiencia es sabiduría. Le diría que no es demasiado tarde para ser feliz en sus propios términos. Porque a los 67 años he aprendido que la verdadera revolución no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa, hecha de pequeñas decisiones diarias. Decir no cuando siempre habías dicho sí, cobrar por tu trabajo cuando siempre lo habías dado gratis, exigir respeto cuando siempre habías aceptado migajas de cariño. Mi revolución empezó con una receta de galletas de anís. ¿Y tú has vivido algo parecido o conoces a alguien que esté pasando por esta invisibilidad impuesta por la familia? Cuéntame en los comentarios. Tu historia importa tanto como la mía. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor, compártela. Tal vez haya una Aurelia en tu familia, en tu barrio, en tu vida, que necesita saber que no es demasiado tarde para brillar con luz propia. Dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a quien más lo necesita escuchar. Vale. Grandeza, sí, esas fantasías que a veces me asaltan, donde ganar dinero de manera honesta parece una ilusión, algo casi ridículo para alguien como yo. Pero volviendo a la realidad, Lucía, quiero que sepas que Emma siempre tendrá las puertas abiertas de mi casa, eso no va a cambiar. Lo que sí ha cambiado es que ya no permitiré, bajo ningún concepto, que utilicen a mis nietos como marionetas para manipularme. ¿Manipularme? ¿Te parece manipulación que tu propia familia espere que actúe como la abuela que soy? Lo que me parece manipulación es que me hagan sentir culpable, que me digan que no los quiero solo porque no hago exactamente lo que ustedes, con sus expectativas, quieren que haga. Lucía se quedó callada por un momento, como si estuviera calculando qué tan lejos podía llegar en esta discusión, hasta donde podía tensar la cuerda sin que se rompiera. Está bien, Aurelia. Ya veo cómo están las cosas, cómo es tu perspectiva. Tomás y yo hemos estado hablando seriamente, y hemos llegado a una conclusión. En ese instante, sentí un vuelco en el estómago. Conocía ese tono, esa inflexión en su voz. Era el mismo tono que había usado aquella vez, cuando me dijo que no había lugar para mí en la cena de Nochebuena. Si sigues con esta obsesión por las galletas, si sigues poniendo tu negocio por delante de tu familia, sencillamente no vas a volver a ver a los niños. Las palabras me golpearon como si fueran bombas que estallaran en medio de mi sala. Era un chantaje puro y duro, la amenaza más cruel que podían hacerme, justo donde más me dolía. ¿Me estás prohibiendo ver a mis nietos? Te estoy dando la oportunidad de elegir, Aurelia. O eres abuela, o eres vendedora de galletas. No puedes ser las dos cosas a la vez. ¿Y por qué no puedo ser las dos cosas? Porque ser abuela implica sacrificio, disponibilidad total, poner las necesidades de los niños antes que las tuyas. Y tú, Aurelia, claramente ya no estás dispuesta a hacer esos sacrificios. Me levanté lentamente del sillón, sintiendo el peso de cada año en mis huesos. Por primera vez en 7 años, miré a Lucía directamente a los ojos, sin agachar la cabeza, sin sentir vergüenza, sin buscar su aprobación como si fuera una niña pequeña. Lucía, yo fui madre soltera durante 18 años. Trabajé en 3 empleos diferentes para poder darle una buena educación a Tomás, para que no le faltara de nada. Me levantaba a las 4 de la mañana para lavar ropa ajena antes de irme a limpiar casas. Me quedé sin comer muchísimas veces para que él tuviera libros y útiles escolares. Lo sacrifiqué todo, Lucía. Mi juventud, mi salud, mis sueños,
mis oportunidades de rehacer mi vida, todo por él. Mi voz se iba haciendo más firme con cada palabra que pronunciaba, y la rabia contenida durante años comenzaba a salir a la superficie. Y después, cuando me convertí en abuela, volví a sacrificarlo todo. Mi tiempo, mi dinero, mi comodidad, mi dignidad. Cuidé a sus hijos cuando estaban enfermos, los llevé al parque cuando ustedes tenían cosas más importantes que hacer. Gasté mi pensión en sus regalos y en sus fiestas, para verlos felices. Lucía intentó interrumpirme, pero levanté la mano para detenerla. No he terminado. Durante 65 años, mi vida ha estado dedicada a los demás. A Roberto, a Tomás, a ustedes, a Emma y a Pablo. 65 años siendo útil, siendo servicial, siendo invisible. Me dirigí a mi cocina, con paso firme, decidida a mostrarle algo. Saqué del horno una bandeja llena de galletas doradas, perfectas, aromáticas, recién horneadas. Esto, dije levantando una galleta en alto, esto es lo primero que hago en mi vida que es completamente mío, que nace de mis manos, de mi conocimiento, de mi esfuerzo, que me da dinero propio, respeto propio, orgullo propio. Regresé al salón con la galleta en la mano, ofreciéndosela como una declaración de intenciones. Si crees que voy a renunciar a lo único que me ha dado dignidad en años, solo porque tú no puedes controlarme como antes, estás muy equivocada, Lucía. Lucía me miró como si fuera la primera vez que me veía de verdad, como si durante 7 años hubiera estado hablando con un fantasma servicial, y de repente, se diera cuenta de que había una persona real, con voluntad propia, frente a ella. Muy bien, Aurelia, tú has elegido. A partir de hoy, no quiero que te acerques a mis hijos. Se encaminó hacia la puerta, pero antes de salir, se giró por última vez, con una mirada de reproche en los ojos. Y espero que tus galletas te proporcionen el cariño que vas a perder de tu familia. La puerta se cerró con un golpe seco, dejándome de pie en mi salón, temblando, pero no de miedo, sino de algo que no había sentido en mi vida. Era la sensación de haber defendido mi derecho a existir como persona completa, de haber elegido respetarme a mí misma por encima de complacer a los demás. Y aunque me doliera la amenaza, sabía que había hecho lo correcto. Las primeras semanas tras la ruptura familiar fueron las más duras de mi vida. No porque echase de menos las humillaciones o las peticiones constantes de dinero, sino porque el silencio de mis nietos me destrozaba el alma en 1000 pedazos. Cada vez que veía niños saliendo del colegio alemán cuando pasaban el metrobús, me imaginaba a Emma y a Pablo preguntándose por qué su abuela había desaparecido de sus vidas, que les habrían contado sus padres. Pero, curiosamente, algo extraño empezó a ocurrir. Sin las interrupciones constantes, sin tener que estar disponible las 24 horas del día para emergencias familiares que nunca eran verdaderas emergencias, mi negocio creció de una manera que nunca había imaginado en mis sueños más optimistas. Sofía, siempre tan dispuesta a ayudar, me animó a abrir una cuenta de Instagram, Sabores de Doña Aurelia. Para mi sorpresa, alcanzamos los 1000 seguidores en tan solo 2 semanas. Las fotos de mis galletas se hicieron virales, sobre todo cuando empecé a contar las historias que había detrás de cada receta, los recuerdos que evocaban, los sabores de mi infancia. La gente no solo compraba galletas, compraba nostalgia, compraba amor hecho comida, compraba la conexión con esas abuelas que habían perdido o que nunca habían tenido la suerte de conocer. Señora Aurelia, me dijo Sofía una tarde mientras revisábamos los pedidos en mi mesa de la cocina, necesita un espacio más grande. Ya no puede seguir trabajando desde su apartamento. Está recibiendo pedidos de empresas, de eventos, incluso de restaurantes que quieren vender sus productos. Y tenía toda la razón. Mi cocina pequeña se había transformado en una fábrica improvisada. Tenía ingredientes apilados en el salón, bandejas ocupando mi cama y el horno funcionando sin descanso desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero, ¿dónde voy a conseguir un local, Sofía? No tengo dinero para alquileres comerciales. Es imposible. Mi tío Carlos tiene una cocina industrial que está desocupada en la colonia Doctores. Es pequeña, pero tiene todo lo que necesita: hornos profesionales, mesas de acero inoxidable, espacio de almacenaje. Me dijo que se la puede alquilar muy barata a cambio de que le enseñe las recetas de sus galletas. Una cocina profesional. Yo, Aurelia Fernández, viuda pensionada de 65 años, iba a tener una cocina profesional. El local era perfecto, 50 metros cuadrados de puro potencial, con azulejos blancos que resplandecían bajo la luz de los tubos fluorescentes y un equipamiento que me parecía sacado directamente de programas de televisión sobre chefs famosos. Carlos, un hombre bonachón de unos 60 años que había sido panadero toda su vida, me recibió como si fuera una colega de siempre, con una sonrisa cálida y un apretón de manos sincero. Doña Aurelia,
He probado sus galletas y le voy a decir una cosa, usted tiene manos benditas. Este local ha estado vacío 6 meses, esperando la persona adecuada, a alguien que supiera darle vida. El alquiler era de 5.000 pesos mensuales, exactamente lo que yo ganaba en 3 días de trabajo desde casa. Por primera vez en mi vida iba a pagar un alquiler comercial, iba a ser oficialmente una empresaria, con todas las de la ley. El día que inauguré Sabores de Doña Aurelia en su nueva ubicación, llegaron más de 100 personas, vecinos del barrio, seguidores de Instagram, clientes que habían estado comprando mis galletas desde que empecé. Esperanza llegó con un ramo de flores frescas, y Carlos trajo una botella de sidra para brindar por el nuevo comienzo. Sofía, que siempre pensaba en todo, había hecho folletos promocionales con mi historia, para que todos conocieran mi trayectoria. Señora Aurelia, me dijo una mujer joven mientras compraba galletas de anís, usted no sabe cuánto me inspira. Yo tengo 40 años y pensaba que ya era demasiado tarde para cambiar de profesión, para perseguir mis sueños. Pero si usted pudo empezar a los 65, tal vez yo sí pueda estudiar veterinaria como siempre he querido. Juan. Esas palabras me emocionaron más que cualquier felicitación. Mi historia no solo estaba transformando mi vida, sino que también les daba esperanza a otras mujeres que creían que sus sueños tenían fecha de caducidad. 2 meses después de abrir el local, recibí una llamada que volvió a cambiarlo todo. Señora Aurelia Fernández, soy Mercedes Castellanos de Forbes México. Queremos incluirla en nuestro especial de mujeres que transforman México después de los 60. Su historia ha llegado hasta nosotros y nos parece increíblemente inspiradora. Forbes, la revista de negocios más importante del país, quería escribir sobre mí. Pero yo no soy una empresaria importante, señorita, solo vendo galletas. Señora, en 6 meses usted pasó de no tener ingresos propios a facturar más de 100.000 pesos mensuales. Eso la convierte en una empresaria exitosa, independientemente de su edad o de su producto. Su historia merece ser contada. La entrevista se publicó en diciembre, justo antes de Navidad. Aurelia Fernández, de abuela invisible a empresaria de 65 años, fue el título. La foto de portada me mostraba en mi cocina industrial, con mi delantal favorito, sosteniendo una bandeja de galletas recién horneadas, sonriendo con una seguridad que yo misma no sabía que tenía. El artículo contaba toda mi historia, el desprecio de mi nuera, los años de sacrificio no reconocido, la decisión de valorarme a mí misma, el crecimiento del negocio, la ruptura familiar. Mercedes había escrito con una sensibilidad exquisita, logrando que mi historia sonara valiente en lugar de triste, inspiradora en lugar de lamentable. La respuesta fue abrumadora. Mi teléfono no paraba de sonar. Programas de televisión querían entrevistarme, escuelas de negocios me invitaban a dar charlas sobre emprendimiento en la tercera edad. Otras mujeres mayores me escribían contándome sus propias historias de menosprecio familiar, de invisibilidad impuesta. Doña Aurelia, me escribió una señora de Puebla, yo tengo 70 años y mi familia me dice que ya no sirvo para nada porque no sé usar la computadora. Su historia me dio el valor para inscribirme en un curso de Internet, para demostrarles que todavía puedo aprender. Señora Aurelia, me escribió otra desde Guadalajara, mis hijos me quitaron la tienda que yo había manejado durante 20 años porque dijeron que ya estaba muy grande, que era hora de descansar. Después de leer su artículo, decidí abrir otra tienda, más pequeña, pero mía. Me había convertido, sin buscarlo, en un símbolo de que la dignidad no tiene fecha de caducidad, de que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, de que las mujeres mayores también tienen derecho a soñar, a emprender, a ser felices. Pero lo más hermoso de todo llegó una tarde de enero, 6 meses después de que Lucía me prohibiera ver a mis nietos. Estaba en la cocina industrial, preparando un pedido especial de polvorones, cuando Carlos me gritó desde la entrada. Doña Aurelia, tiene visita. Salí secándome las manos en el delantal y me encontré con Emma. Mi nieta de 12 años, ya más alta, con el uniforme del colegio arrugado y la cara que ponía cuando había tomado una decisión importante. Hola, abuela. Emma, mi amor, ¿cómo has llegado hasta aquí? Busqué la dirección en Google Maps. Tomé el metro sola. Mamá no sabe que he venido, es una sorpresa. Se acercó corriendo y me abrazó con esa intensidad que solo tienen los abrazos de reencuentro, ese calor que te llena el alma. Olía a perfume de adolescente y a rebeldía, una combinación que me enterneció el corazón. Abuela, vi tu foto en la revista. Papá la escondió, pero yo la encontré, la busqué hasta que la hallé. ¿Saliste en Forbes? ¿De verdad? ¿De verdad, mi amor? ¿Y es cierto que ganas mucho dinero con las galletas? Sí, es cierto.
Emma me miró con una admiración que hacía meses que no veía en los ojos de ningún miembro de mi familia. Abuela, yo quiero aprender a hacer negocios como tú. En el colegio tenemos que hacer un proyecto de emprendimiento y quiero hacerlo de galletas. ¿Me ayudas? Pasamos la tarde entera horneando juntas. Emma tenía las mismas manos hábiles que recordaba, pero ahora las usaba con una determinación nueva, con una pasión que la iluminaba por dentro. Mientras amasaba la masa, me contaba cómo habían estado las cosas en casa. Mamá y papá dicen que tú nos abandonaste por el dinero, pero yo leí el artículo completo, abuela. Entendí lo que realmente pasó, lo que te hicieron. ¿Qué has entendido, mi amor? Que tú nunca nos abandonaste, que ellos te abandonaron a ti primero. Esas palabras, saliendo de la boca de una niña de 12 años, me hicieron llorar por primera vez en meses, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de orgullo, de alivio, de esperanza. Mi nieta había crecido lo suficiente para entender la diferencia entre amor y abuso, entre cariño genuino y manipulación emocional.